El narcopresidente, en su circo del día 26 de agosto del 2024, aparece como un sujeto presumido, fanfarrón, fatuo, grotesco, porque no es más que un tipo fantoche que le quedó grande la silla presidencial, pues al referirse a un programa de Loret en donde se dieron cita periodistas de gran importancia en el país, entre los que se encontraba Héctor Aguilar Camín, expuso que con la asunción de la presidenta electa espuria, la corcholata, terminaba o finalizaba la democracia para iniciar una dictadura. Y explicaba que aun cuando el pueblo no lo entienda, existe una dictadura de facto que ni los gobiernos priistas más recalcitrantes fueron tan estúpidos, tan cínicos y tan hipócritas como el narcopresidente. Y en su circo el narcopresidente pidió a su secretario que hiciera una exhibición de dicho programa, y aparece Héctor Aguilar Camín dando las expresiones y un mensaje que también hizo en sus redes, y el narcopresidente actuó como un orate, como un tipo loco. Empezó a reírse a carcajada abierta, diciendo que daban pena ajena y que eso es que se trataba de estos intelectuales, ¿qué serían los demás? Y en mi concepto, el narcopresidente le cae como anillo al dedo la frase tan popular que dice: dime de qué presumes y te diré de qué adoleces. Y para estar en contexto y poder explicar qué es lo que el narcopresidente es intelectualmente hablando en comparación con Héctor Aguilar Camín, me permito exhibir sus declaraciones de un loco desatado así. Lamentable, de pena ajena. Hay un comentarista, escritor, también de redes sociales, que ahí fue donde me enteré, que a veces reviso, ¿no?, en mi iPhone 35 tengo ya, y ahí me enteré y dice: tantos libros para esto. Presidente, o sea, dos cosas: o siempre fueron así, o el coraje los ha llevado a involucionar, como decía un crítico de arte de Rusia, Bielinski, decía: un hombre que se entrega por entero a la mentira pierde hasta la imaginación y el talento. Lo decía haciéndole una crítica a un escritor ruso, a Gogol. Pero también pasa eso, el que la gente
involuciona. Pero tienes ya a Aguilar. Sí. ¿Serán responsables históricos del fin de la democracia y la legalización de la dictadura? No, pero hay una parte en televisión, sí, donde él dice, además con la arrogancia que le caracteriza, no, que el diagnóstico de ellos es bueno, aunque la gente piense distinto. Con Loret, creo, sí, ahí está. Carlos, el hecho de que la población no entienda lo que va a pasar no quiere decir que nuestro diagnóstico sea falso. No. Nuestro diagnóstico es correcto. Pero ponlo. Es lo primero. Ahí. Carlos, el hecho de que la población no entienda. ¿Cómo dice? El hecho de que la población no entienda. El hecho de que la población no entienda, eso me interesa mucho. Lo que va a pasar no quiere decir que nuestro diagnóstico sea falso. No. Nuestro diagnóstico es correcto. La población lo puede o no entender. Lo que va a pasar, lo que va a pasar es una autocracia legal, una dictadura. Digo autocracia legal para distinguirlo del PRI, porque el PRI no tenía la legalidad para actuar como una dictadura y tenía siempre una reserva de pudor y de cuidado de las formas. Por cierto, lo mismo que Porfirio Díaz. Estos no. Estamos gruesos. Bueno, este tipo está bien zafado, ¿eh? Ya está mal de la azotea, ya se le va el avión, porque lo que está diciendo el señor Enrique Aguilar Camín, pues es la realidad de lo que está sucediendo en México. Es una dictadura de facto con fachada constitucional. Una prueba de ello es el hecho mismo de que el narcopresidente en su circo está descalificando a estos personajes y además está atentando contra la libertad de expresión que establece el artículo 6º de la Constitución Federal, en el sentido de que toda persona tiene derecho a expresarse libremente y que ninguna autoridad podrá ir en contra de la libertad de expresión ni censurarla. Y en el caso del narcopresidente, pues es una prueba de que es un dictadorcillo de aldea. Otra prueba lo es el hecho de que se celebraron elecciones de Estado el 2 de junio con la participación de la delincuencia organizada a favor de la corcholata, y otra prueba más, el haber recibido dinero del narcotráfico, según 2 investigaciones de la DEA, el haber recibido más de $25 millones de parte del Mayo Zambada, y el haber obsequiado su política de abrazos y no balazos a la delincuencia organizada para que quedaran impunes en sus delitos, entre otras muchas muestras. Y por otro lado, el narcopresidente pues no tiene de qué presumir, porque este sujeto era un huevón, un parásito, un agitador profesional. Se posesionó de pozos petroleros en su natal Tabasco y de ahí obtuvo millones de pesos por extorsiones. Se posesionó de una avenida muy concurrida en México, aduciendo que había habido un fraude electoral, y recibió 9 millones de pesos actuales de parte de Salinas de Gortari por conducto del licenciado Manuel Camacho Solís,
que en ese tiempo era jefe de gobierno del Distrito Federal. Con ese dinero compró el rancho La Chingada, que puso a nombre de su padre, y su padre hizo testamento a su nombre, y de esa forma obtuvo un chayotón a la muerte de su padre. Otro acto deleznable en la vida de este Vivales, asqueroso y grotesco personaje, lo es el haber matado a su hermano José Ramón de un balazo en la cabeza, porque lo vio que tenía relaciones antinaturales con una yegua que le llamaban la Canica. Se puede hablar muchísimo de todas las inequidades y todas las deshonras que aloja el narcopresidente en su ser. Y por ello el narcopresidente pues no tiene la calidad moral para hacer descalificaciones en contra de Aguilar Camín, que está en lo correcto. Actualmente en México se vive un narcoestado, un gobierno fallido y una falta de certeza jurídica. No hay Estado de Derecho. El narcopresidente impuso un régimen autocrático que va a heredar a su corcholata y va a quedar impune en sus delitos. Y su despolítica de abrazos y no balazos va a seguir por la corcholata, porque es una persona servil, es una mujer sin honor, sin dignidad, y se prestó a esa farsa de que se creara un maximato en el país. Y para conocimiento de este sujeto, Héctor Aguilar Camín es Premio Nacional de Periodismo en México. Además, tiene una medalla de Gabriela Mistral que le fue otorgada en Chile. Tiene el título de doctor honoris causa de la Universidad Veracruzana. Es autor de más de 100 libros, ensayos y novelas. Pues el señor es historiador, es analista político, es periodista, es ensayista, etcétera. Y el narcopresidente no pasa de ser un estudiante fósil de ciencias políticas. Duró 14 años para obtener su título patito, y por otro lado los 17 libros que presume son de su autoría es una falsedad, pues esa es obra de Daniel Cosío Villegas y Enrique González González, de los cuales se plagió sus ideas, y además sus librejos que están para la basura son obra de periodistas, de escritores fantasma, a los cuales se les paga por hacer los libros, y ya se adjudica la autoría del narcopresidente. Así sucedió con varios ministros de la Corte, que son plagiarios de tesis, y es el común de todos los funcionarios del gobierno del narcopresidente. Pero la parte más importante para demostrar que el narcopresidente es un ser vil, neciamente presumido, es un simple tipo fatuo, es un fanfarrón, es un sujeto horripilante, corrupto, de la peor estofa. Y para estar a tono con la frase dime de qué presumes y te diré de qué adoleces, además con la frase bíblica de que por sus hechos los conoceréis, me permito exhibir como pruebas de la mediocridad y de la falta de moral y de calidad moral de este pillo sinvergüenza narcopresidente. ¿Quién mejor
que la declaración de su hermano Arturo, quien lo pinta de cuerpo entero de la mediocridad y de la porquería de personaje que ocupa la silla presidencial de la manera más indigna y de la manera más despótica y autoritaria, de lo que no se tiene noticia en la historia de los presidentes que han ocupado la silla presidencial en este país. Y para acreditarlo, le voy a dar una sopa de su propio chocolate, porque para que la cuña apriete, ha de ser del mismo palo, para que al rato el narcopresidente, si llega a tener conocimiento de esta crítica, no vaya a decir que tiene otros datos. Yo ya no tengo esos hermanos. Que él no solamente habla de mí, dice que ya no tiene hermanos. Ya se le olvidó que nosotros lo apoyamos cuando no tenía ni para la gasolina. A veces es mucho su egoísmo. Y a propósito de lo que dice de nosotros, de los hermanos, nosotros siempre, si ha habido oportunismo, ha sido de parte de él, porque siempre decimos, hermano, sí, pasa tú, ¿verdad? Y nosotros hemos estado ahí todo el tiempo apoyándolo, pasa tú primero. Él se compara con Vicente Guerrero, dice que la patria es primero, pero no, la verdad es que su filosofía es que la filosofía del yo primero. Así es Andrés Manuel. Pues estoy desconcertado y molesto, pero le digo a mi hermano que se serene, ¿verdad? Que yo hice un spot, él ha hecho miles. Él no puede andar por el mundo echando culpas y diciendo de que, es que hubo fraude. Eso es lo que siempre dice él, hubo fraude. Y luego cuando le conviene se acomoda, ¿no? Y cuando se le conviene también se deslinda. Salieron grabaciones donde los hijos están paseando en yates, ¿verdad? Que usan tenis Louis Vuitton o que él usa trajes Hugo Boss, ¿verdad? Él ha sido cuestionado en varias ocasiones por su actitud tirana, por su actitud egoísta, que es un doble discurso. Desde luego, ninguno de los hermanos está con él ya. Pues había que preguntárselo a Pío y de los otros hermanos, pues ni decirlo, todos nos fuimos retirando. No lo sé porque falta mucho para el 2018. Bueno, el narcopresidente no tiene calidad moral, como lo está descubriendo su propio hermano Arturo, para hacer descalificaciones ni a Aguilar Camín, ni a Loret, ni a la señora Casar, ni a ninguna persona de los que lo critican diariamente, porque este señor es un fraude en el gobierno de México. Pues la calidad moral es la capacidad de poder examinar el valor moral de nuestros propios actos. El señor no tiene calidad moral para hacer descalificaciones de otros personajes que, entre comillas, están diciendo la verdad. Estamos viviendo un gobierno comunista con una fachada de cuarta transformación, cubierta también por la Constitución. De tal manera que el señor se va mucho a la chingada el día último de septiembre de este año, pero va a quedar constancia de que fue un tipo falsario, embustero, insolente, mediocre, fanfarrón, y que por otro lado pues no llegó a gobernar al país para beneficio del pueblo de México. Llegó a detentar el poder como una obsesión compulsiva para transmitirlo a su corcholata, para que ésta lo dejara impune en sus delitos,
y finalmente heredar el poder a sus hijos para perpetuar un gobierno autocrático, abusivo, autoritario, que de otra forma el narcopresidente sería sujeto no solo de juicio político, sino además de los delitos de haber operado con fondos de procedencia ilícita, como es el cartel de Sinaloa y de los Zetas. Y como la vida tiene muchas sorpresas, no dudo en que una vez que quede sin fuero, los norteamericanos vengan a detenerlo por haber sido el causante del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos y ser responsable de la muerte de miles de jóvenes que sucumbieron ante esas drogas, porque el narcopresidente fue el alcahuete, el cómplice de los narcotraficantes y la delincuencia organizada, y además se va a llevar el estigma de traidor a la patria, porque entregó a la nación a los intereses de los Estados Unidos al haberle prestado a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, 28,000 soldados para cubrirle sus fronteras de manera gratuita, y ello lo hace responsable del delito de traición a la patria a que se refiere el artículo 123 del Código Penal Federal. De tal manera que con esas manchas que trae indelebles, pues no tiene la calidad moral para estar descalificando y burlándose de periodistas de la talla del señor Héctor Aguilar Camín, porque ante su presencia este señor no pasa de ser un enano de Tapanco, un tipo narcisista que en su alteración mental se abrogó la verdad absoluta y la mayoría de razón, cuando no pasó de ser un tipo mediocre de la peor realea que ha tenido este país en toda la historia de México. Muchas gracias.